Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. En esta ocasión vamos a hablar un poco entonces de un plugin de la gente de Relab Development conocido con el nombre de LX480, que básicamente es la recreación entonces de una reverberación tipo Lexicon. Lanzado por primera vez por allá en el año de 1986, ese sistema de efectos digitales Lexicon 480L pues fue durante la mayor parte de su vida el estándar por todas partes. En todos los estudios del mundo la gente quería ese tipo de ambiente. Y casi 30 años después, la gente de Relab Development entonces nos trajeron esta recreación que ves en pantalla, la cual dicen ellos se acerca a la calidad, al sonido original de la unidad hardware. Básicamente dicen que integra y preserva la calidad sonora y la calidez de esa unidad hardware. Y dicen que con este plugin, los que no pudimos en su momento, porque quizás no habíamos nacido o porque quizás el bolsillo no nos daba para adquirir la unidad hardware, con este software podemos acercarnos entonces al sonido original o al sonido que nos ofrecía aquella unidad. Nos encontramos entonces en este plugin que se divide básicamente en 4 secciones. Tenemos el display, que es esta parte de acá en color rojo, donde tenemos entonces toda la información visual. En el momento vamos a profundizar en cada parte. Luego tenemos la sección de los presets y los ajustes de control, que son esos que tenemos acá. Luego tenemos las teclas de función, tenemos los sliders para controlar parámetros y tenemos los botones de deshacer y rehacer. Y en la parte inferior tenemos acceso al menú de presets, ¿ok? Vamos a ir de forma detallada mirando entonces cada una de esas 5 opciones o 5 secciones que nos ofrece. Tenemos inicialmente entonces el display, en el cual podemos obtener obviamente información visual y nos permite también editar entonces cada uno de los parámetros que podemos visualizar en el mismo. Desde acá accedemos entonces a la sección de los presets. Tenemos unos presets o algoritmos mejor generales tipo halt, plate y cuartos, twin delay, panorama, random halt, en fin, los que ves acá. Tú elegirás obviamente el algoritmo que deseas. A partir de allí tenemos para configurar parámetros típicos de toda reverb. Este parámetro que se llama PDL, que si lo quieres manipular directamente del punto o lo puedes hacer obviamente desde acá, desde el slider. El PDL básicamente nos permite entonces cambiar lo que sería el pre-delay, de allí sus iniciales. Luego nos encontramos con el punto de la parte superior, con el cual podemos nosotros manipular básicamente los niveles o el nivel entonces de la reverb, ¿ok? Luego tenemos este parámetro de acá, este parámetro que se conoce aquí como RTM, que básicamente traduce el tiempo de reverb. Entonces es cuánta duración queremos que tenga esa cola de esa reverb. Con ese parámetro puedes entonces determinar esa opción. Eso en la pestaña de reverb. Si nos vamos a la pestaña de reflexiones temprana o early reflection, tenemos entonces para configurar algunos parámetros, como por ejemplo el volumen también. Tenemos la posibilidad de trabajar hasta con 6 reflexiones tempranas. Puedes simplemente ir arrastrando los puntos que ves que estoy manipulando y ajustar parámetros como el panorama, la posición del campo estéreo y el tiempo entonces de esas reflexiones tempranas. Luego tenemos la pestaña de tiempo y frecuencia y desde acá podemos nosotros entonces configurar los parámetros que nos indican tanto a nivel frecuencial como a nivel de tiempo. Entonces tenemos la representación, tenemos en el eje X los niveles básicamente y en el eje Y tenemos la parte frecuencial. Puedes mover con estos puntos y determinar qué frecuencia quieres afectar y con esto determinarías entonces cómo la intensidad de ese ajuste que vas a hacer. Eso es básicamente un ecualizador paramétrico, sino que bastante flexible. Esos cambios que hagamos aquí en tiempo y frecuencia están afectando básicamente la reverb y los retrasos que apliquemos a la misma. Tenemos aquí luego filtrado y frecuencia, que sería la última pestaña para configurar. Y en esta pestaña tenemos entonces para jugar, como su nombre indica, con la frecuencia versus un filtro high pass que vamos a nosotros aplicar aquí para recortar entonces esas altas frecuencias, ¿ok? Luego nos encontramos en la parte de abajo con la configuración de los Serat. Tenemos 2 ajustes A y B. Tú comparas obviamente cuál funciona mejor con tu música, con tu proyecto, con el audio. Es básicamente comparativas A y B y tenemos para ir a los ajustes al Serat. Desde acá tienes para hacer básicamente configurar todas las opciones que tiene el plugin. Esto pues si realmente no estás seguro que estás haciendo, lo ideal es dejarlo tal cual, ¿ok? Lo básico aquí es cambiar, por ejemplo, la parte gráfica. Puedes obviamente personalizarla si quieres esto, más oscura, más sucia, o irte a custom y darle entonces el ambiente que tú quieras. Miren, tenemos la negra, por ejemplo, y la normal, que es como viene por defecto. Esas son las opciones que tendrías aquí para configurar en el plugin, desde la opción de Serat. Luego tenemos aquí las teclas de función. Tenemos entonces
8 teclas de función para configurar. Esas teclas entonces de función, que son 8 como les indicó, nos permiten de forma rápida darle, entonces nos dan acceso de forma rápida a diferentes parámetros que podemos ir configurando con los sliders que tenemos acá a disposición. Por ejemplo, tú seleccionas el quit, el tiempo, y puedes cambiar entonces aquí parámetros relacionados con el bajo, por ejemplo, con un filtro crossover frecuencial. Acá tenemos entonces multiplicador de altas frecuencias. Si nos vamos al quit, tenemos otros parámetros distintos para configurar, como la forma, la dispersión, el tamaño. Tenemos aquí las altas frecuencias, el filtro de altas frecuencias. Entonces ya tendrías que experimentar con cada uno. Esto sirve básicamente para modelar el matiz, el efecto como tal de reverberación. Con eso ajustas parámetros como cuán grandes quieres que sea tu reverb, cuánta cola quieres que tenga. Entonces con esto precisas mucho más lo que hiciste acá de forma general, moviendo los parámetros en el display. Entonces tenemos aquí para aplicar filtrado, moduladores, por ejemplo, y trabajar con un poco con las reflexiones tardías y tempranas. Y los sliders, como puedes ver, la función es obviamente permitirnos configurar de forma muy precisa entonces cada parámetro. Luego nos encontramos con los botones de undo y redo, rehacer y deshacer. Con esto vamos a la posición que tenía anteriormente en nuestro slider, por ejemplo, y comparamos. Nos sirve para comparar básicamente un ajuste, si funciona o si funcionaba mejor con el parámetro inicial como venía, o con el nuevo ajuste que hayamos nosotros hecho. Y por último tenemos en la parte inferior la posibilidad de cargar presets. Accederíamos a toda la serie de presets que vienen por categorías dentro del plugin. Podemos guardar algún ajuste, le darías el nombre, y tenemos aquí para acceder entonces a los presets que vienen en varias categorías. 480L, que es la emulación de la unidad de hardware. Todos esos presets que tenía esa unidad de hardware, ellos prometen que son iguales. Aquí los encontramos, listos para postproducción, para música, en fin, lo que necesites, masterización. Luego tenemos aquí un productor Shook, el cual también nos ofrece algunos random halls. Luego tenemos los esenciales que no pueden faltar: ambientes, salones, plate, rooms. Luego tenemos los del PCM91. Tenemos los shines, tenemos los signature presets por algunos productores, bastantes para tener un punto de partida, y tenemos aquí varios. Y por último el default, que es el que viene obviamente como ajuste cero. Eso es básicamente lo que tenemos entonces en este plugin para configurar, y ya lo que resta es probarlo entonces sobre un proyecto o sobre un sonido. Para hacer la prueba del mismo, entonces voy a basarme en los presets que trae de fábrica. No voy a hacer ajustes de forma manual porque me extendería mucho en esta revisión y la intención no es esa. Entonces vamos a escuchar lo que tengo como referencia. Voy a apagar aquí el plugin y lo he aplicado sobre un sonido de brasses o de vientos, y vamos a reproducir para que escuchemos sin el efecto. Algo básico, y puedes notar que están totalmente secos. Voy a activar el plugin y tengo el preset default. Vamos a escuchar entonces. Qué bonita ese delay que tiene allí, esa cola. Puedes notar ya que con el default ya suena mucho mejor, obviamente ambientado, mucho más fresca ese sonido de viento. En el contexto de la mezcla, voy entonces a desactivar el plugin y escuchemos esos vientos en una mezcla, en contextos secos totalmente. Activo la reverb y escuchamos. Y eso es el default. Vamos a cambiar entonces ahorita. Vamos aquí a un 480 y vámonos, por ejemplo, a un halls. Vamos con este jazz hall, ¿ok? Twin delay. Algo más creativo.
Ya notas allí con los presets el potencial que nos ofrece esta Reverb. Obviamente tú puedes crear tus propias configuraciones partiendo entonces del tipo de algoritmo. Eliges el ambiente, por ejemplo. Puedes elegir aquí configurar parámetros relacionados con el filtro, la frecuencia, el tiempo y el filtro. Puedes jugar con las reflexiones tempranas y la panorámica de las mismas, la posición en el campo estéreo. La reverb básicamente usar parámetros como el nivel, la cola, cuán largo deseas que sea esa reverb, el ataque o el pre-delay básicamente, y otros parámetros acá relacionados con estas teclas de función. Y a partir de allí irle dando forma a tu sonido hasta lograr entonces lo que buscas y necesitas, y luego que lo tenga le vas a dar save. Guardas tu preset y lo tendrás para futuros proyectos en donde quizás tengas que usarlo sobre el mismo sonido. Vientos, guitarras, voces, baterías, lo que necesitas. Eso es básicamente, amigos, la revisión del LX480 de Relab Development, un plugin de reverb que recrea entonces un clásico hardware muy utilizado a nivel mundial. Si no tuvimos nunca la opción de tocar el hardware, pues por lo menos toca la versión software. Puedes ir del sitio web de Relab Development, descargar la versión trial del mismo y probarlo por tu propia mano. Si suple tus necesidades y gusta lo que hace por tu música, pues te puedes hacer con una copia del mismo. Y si no, como acostumbro decir, simplemente lo dejas pasar. Con esto cierro entonces esta revisión, esperando que la información aquí compartida en algún grado pues te haya aportado. Si así ha sido, con un like demuestras eso, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo y activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado, próximamente más y nuevas revisiones. Hasta pronto, bendiciones para vos.